Queridos hermanos, aquí otra vez desde Roma, desde la terraza en la casa donde vivo, estas palabras que se hacen eco de lo que Jesús proclama en este domingo en nuestra liturgia en el Evangelio. Siempre más. Siempre más parece lo que estamos nosotros dispuestos a exigir. Quizás hemos vivido ya lo suficiente como para pensar que hemos dado bastante. Hemos dado bastante a nuestros amigos, hemos dado bastante en nuestra familia, quizás hasta se nos ocurra pensar insensatamente que en nuestra dedicación al ministerio sacerdotal ya hemos dado bastante y por lo tanto parecería que nos atribuimos el derecho de esperar de los demás un poco más. Yo que hasta ahora lo hice todo, ¿por qué no voy a tener derecho a esperar de mis hijos, de mi señora, de mi marido, de mis fieles, un poco más de respuesta a tanta generosidad que yo he manifestado? Y así es que nos volvemos exigentes, incluso a veces hasta la frustración que hemos ido acumulando en nuestros fracasos en la vida nos hace exigentes. Hasta en nuestra patria quizás de repente nos parezca que hemos dado tanto y recibido tan poco que ha llegado la hora de pedirle a los demás un poco más. Pero Jesús, con su palabra que sigue a la que nos anunciaba el domingo pasado, que somos sal de la tierra y luz del mundo, nos hace volver en cambio la mirada sobre nosotros. Es verdad que es posible un poco más, pero ese poco más es el que Dios espera de nosotros, porque Él nos ha dado tanto. Él ha llenado con tal plenitud nuestro corazón con su misericordia que en realidad somos nosotros los que podemos un poco más de justicia. ¿O es que cada uno de nosotros puede decir tranquilo, sereno y confiado que es ya suficientemente justo? Un poco más de justicia, de darle a los demás lo que les corresponde, también cuando golpean a nuestro corazón y a nuestra puerta, y esperan de nosotros lo que tienen derecho a esperar de nosotros, porque es en nosotros un don de Dios recibido para servir a los demás. Un poco más de justicia porque tanto don requiere de nosotros mayor generosidad. No nos olvidemos que la caridad es un modo que se apoya en la justicia, pero al final un modo excelso de justicia. Dar de lo que hemos recibido, responder con lo que Dios nos ha dado, servir con aquello que hemos recibido precisamente para servir a los demás. Un poco más de fidelidad en el matrimonio, fidelidad en el noviazgo, fidelidad en la amistad, fidelidad en el camino libremente elegido del servicio en la vida religiosa y en la consagración sacerdotal. Fidelidad, en definitiva, que es aceptar con fe y estar dispuestos a dar frutos de los dones recibidos. Un poco más siempre es posible. Simplemente porque nuestro corazón, vuelto a Dios, se hace más sensible a sus dones. Y nuestro corazón,
vuelto a nuestros hermanos, se hace más capaz de servir con los dones recibidos. Allí está ese camino para crecer cada día, un poco más en el servicio, un poco más en la fidelidad, un poco más en la gratitud, un poco más en los frutos de tantos dones recibidos, para que no nos dejemos abatir por esa mirada vuelta hacia los otros que nos vuelve impiadosamente exigentes con lo que los demás tienen que hacer. En cambio, un poco más de generosidad, volviendo nuestro corazón a los dones de Dios, que son tantos, que están en nosotros, que son semillas para dar fruto y que el Señor espera que cada día, haciéndolos germinar con nuestra oración que nos alimenta de Dios, con nuestro encuentro con el Señor que nos espera misericordioso para abrazarnos y darnos la posibilidad de rendir con todos sus dones, llenos de gratitud y humildemente y crecientemente generosos, frutos cada vez un poco más.